Nuevo día en el mercado, los índices no paran de repuntar, el S&P 500 está a prácticamente nada de batir máximos históricos de nuevo, el Russell 2000 también despuntando, las empresas de pequeña capitalización dando que hablar, y en el mercado cripto Bitcoin está marcando suelo. Vamos a hablar de uno de los puntos más importantes para valorar correctamente los tokens de aquí a futuro. Quédate porque te aseguro que vas a aprender todo lo necesario para saber cómo posicionarte. Vamos a ello. El mensaje más caro que pueden mandar los proyectos, las empresas cripto, al mercado, las recompras. Vamos a ver en 10 minutos, vas a entender todo, cómo funciona el mercado actualmente, qué está sucediendo y dónde está Bitcoin, que es lo más importante. Vamos a ello. Lo primero, la macro en 3 líneas. El PMI ha repuntado con fuerza. Para entendernos ahora mismo estamos en un nivel de 55,6. En junio, justamente el mes anterior, estamos en 53,3. Un aumento de un 2% más o menos, un poco más de un 2% de un mes a otro, es decir, un crecimiento intermensual bastante positivo. Y para contextualizarlo más aún, tenemos que es el nivel más alto desde mayo del 22. Estamos viendo que el régimen a nivel macroeconómico por lo menos sigue bastante fuerte. Y después, por si esto no nos dice absolutamente nada por sí solo, tenemos que esto se traduce en un crecimiento del PIB real del 2,8 anualizado, ¿vale? Tenemos aquí justamente cómo salió ayer este dato del 55,6. Muy pero que muy positivo. Después, Palantir, una auténtica bestia en cuanto a los resultados. Vimos que los ingresos crecieron un 93% interanualmente, solamente hay que ver cómo reaccionó el precio. Después, los índices, y esto ya es el pan de cada día. Parecía, o la gente volvía a augurar una nueva reversión, una nueva caída, y lo que tenemos es al S&P 500, como vemos aquí, prácticamente de nuevo batiendo máximos históricos. Ayer el S&P 500 subía un 1,5, el Nasdaq 100 1,8, el Russell 2000 otro 1,72, y el petróleo, mientras tanto, lógicamente caía por nuevas pausas entre Irán y Estados Unidos, con el famoso taco de Trump que ya van no sé cuántas veces, el cual lo ha intentado, ¿no? En el bloque cripto, los datos del día, tenemos que la gran mayoría estuvieron en verde, amplitud positiva a un día y a 7 días, mucho peor, lógicamente, a 30 días y ni hablar de 90 días. Pero para que lo veamos directamente, Bitcoin subió casi un 2%, podemos destacar directamente del top 10, top 15 a Cardano, que subió un 6,2, como podemos ver aquí, bastante extraño, ya que considero que es uno de los peores tokens del mercado. Y esto lo considero y creo que es una realidad bastante objetiva. Después tenemos que Hyperliquid también subió con bastante fuerza un 5%, pero que sin embargo, como podemos ver aquí, es aún el peor del top 15 a 30 días, que ha caído un torno a un 20%. Esto también hay que darle un contexto porque tenemos que Hyperliquid fue el único token, o de los únicos, que rompió máximos históricos, esos famosos 50-60 dólares, cuando Bitcoin estaba un 50% máximos. Por tanto, que caiga un 20% del mes no sirve absolutamente nada este dato aislado, cuando tenemos que se hizo un por 3 prácticamente, mientras Bitcoin caía sin ningún tipo de freno. En cuanto a los ETFs, volvemos a ver entradas positivas o a flujos netos positivos, más 170 millones, que contrarrestan más o menos un poco con las las salidas de 230 millones del día anterior, ¿vale? Después, en Ethereum sí que hemos visto salidas, pero llevamos 4 semanas consecutivas de entradas netas positivas. Por tanto, hay que contextualizar un poco también. Después, el mapa de liquidaciones, que para mí es de lo más importante. Tenemos directamente que hay un clúster, es decir, una zona donde hay largos apalancados, los cuales pueden ser barridos y deberían, bajo mi punto de vista, para que la subida sea más sana, en la zona de los 61.000 dólares, como vemos justamente en este nivel rojo de aquí. Para mí, el movimiento natural, que podríamos telegrafiar incluso, es caer hasta la zona de 60.000, 61.000, aquí barrer o tomar liquidez y a partir de aquí poder subir con mucha más tranquilidad. Fijaros que es justamente lo que sucedió en la zona de los 58.000. Por tanto, bastante probable que suceda este movimiento. Además tenemos en torno a 3 billones, 4 billones de largos apalancados en esa zona. Por tanto, sería lo normal ir a barrerlos antes de comenzar a subir. El volumen en spot está completamente muerto. Tenemos que actualmente hay unos 15 billones que se mueven, que se negocian semanalmente, en los 44 CEX que recoge o que rastrea Geico, ¿vale? Estamos hablando de un 70% menos desde el pico de enero. También hay que contextualizar un poco porque en enero más o menos estábamos, tras haber hecho ATH hacia un par de meses. Estamos en mínimos del año, pero también hay que contextualizar más porque estamos hablando de que a nivel estacional, julio y agosto, estos meses de verano, son muy pero que muy negativos. Por tanto, todo influye, sobre todo también la mala calidad de muchos de los tokens del mercado, que esto al final es un hecho. Pero como podemos ver aquí justamente hemos ido decreciendo y estamos hablando de que después de febrero que se hicieron estos máximos no hemos parado de caer con algún que otro repunte puntual. Después, un dato que me ha parecido interesante a la par que desalentador es que el volumen, sobre todo en Binance, no está en Bitcoin ni en Ethereum. Como podemos ver justamente en esta imagen de aquí, vemos que lo que más
predomina con más de un 60% son las altcoins, que yo me pregunto quién está comprando altcoins y qué altcoins están comprando, porque yo personalmente tengo 5 en cartera y no están en Binance concretamente muchas listadas. Y además no me gusta que justamente Bitcoin y Ethereum caigan, sobre todo Bitcoin, que es para mí el motor de este mercado. Por último, hablando de la parte de la tokenización, vemos que justamente volvemos a batir máximos históricos otra semana más. Estamos hablando de que el mercado total de RWA tokenizado es ya de 44 billones, excluyendo lógicamente las monedas estables que no son más que dólares tokenizados. Tenemos que por categoría el reparto explica a la perfección varias cosas. La primera, las monedas estables, como vemos justamente aquí, fueron la guía o el faro que ha demostrado que efectivamente hay un product market fit para aquellos activos tokenizados, en este caso, como digo, dólares. Después tenemos que los fondos son el subsector más grande, actualmente está en torno al 78,4% de cuota de mercado, porque aumenta o mejora mucho la eficiencia de capital. Después tenemos que las materias primas, debido, como podemos ver justamente aquí abajo a la izquierda, al rally que hubo en el oro en el año 2025, al oro y la plata, pues tuvieron su rally que acompañaba justamente a esta tendencia. Después hemos visto que se han ido suavizando bastante, lógicamente, desde que el oro hizo máximos en torno a los 5.000 dólares y que ahora ha caído en torno a un 20% desde esos máximos. Tenemos después que las acciones tokenizadas son el subgrupo más pequeño, pero que más crece y que para mí va a ser el que más interés cause durante los siguientes años. Y por último tenemos que comentar dos apartados. El primero es que se está llevando a cabo un debate bastante intenso, lógicamente, en la parte americana, en la parte inglesa, sobre si las recompras son positivas o negativas para los proyectos. Y hay que entender una cosa muy importante. Tú como fundador vas a intentar buscar siempre aquellos proyectos que te vayan a dar un ROI elevado, ¿no? Y al final, por ROI elevado, vamos a entender que sea un ROI mayor que comprar tus propias acciones o tus propios tokens. Lo que hace mucha gente o lo que entiende es que, sobre todo inversores del mercado cripto, es que si recompran acciones o recompran tokens, mejor dicho, de su propio proyecto, están mandando una señal positiva de que, oye, que sepáis, inversores de este token, que me importa el token, que me importa el proyecto y que no os voy a estafar. Pero la realidad es mucho más compleja, bueno, o simple, que es que tú como fundador lo que vas a buscar siempre son proyectos que te vayan a dar un rendimiento elevado sobre tu coste de capital. Si lo que hacen, mejor dicho, los fundadores es utilizar parte de los ingresos que tanto cuestan generar en un negocio o en un sector tan cíclico como es el mercado cripto para recomprar tu propio token, al final lo que estamos asumiendo es que esos fundadores en los que mucha gente invierte no son lo suficientemente excepcionales para colocar el capital o asignarlo de manera eficiente y obtener un ROI mayor que comprando su propio token. Por tanto, para mí tiene una explicación muy sencilla y lógicamente es la desconfianza del mercado, pero que al final, como digo, es un talón de Aquiles al que hay que ahora mismo superar, porque la gran mayoría de proyectos cripto son startups, como digo, fases muy tempranas y que lo que necesitan es colocar el capital en proyectos que vayan a dar un ROI mucho más elevado, no comprando su propio token. Pero bueno, por último, los riesgos de medio plazo en el radar. El spot sigue muerto, como he comentado. El tema de cold card, importante. Espero que ninguno os hayáis visto afectados, pero para el que no lo sepa, hubo hace poco un bug, hace escasos días, a través de los cuales un individuo, un hacker, consiguió drenar en torno a 4.000 carteras de la Cold Card o de la wallet fría Cold Card y a través de los cuales ha extraído ya en torno a 150 millones de dólares. La manera en la que lo hizo os voy a dejar justamente en los comentarios para que podáis investigar un poco más, pero volvemos a poner de manifiesto lo importante que es la IA tanto para los atacantes como para encontrar vulnerabilidades antes de que ellos los encuentren y por tanto proteger la gran mayoría de protocolos o proyectos cripto. Después tenemos que la Clarity Add está ahora mismo bastante parada. Llegamos a la fase o la ventanilla donde todo el mundo se va de vacaciones, sobre todo en el Senado de Estados Unidos, y por tanto hay que esperar a nuevas noticias. Pero ahora mismo la probabilidad vuelve a caer en picado. Espero que os haya gustado. Nos vemos mañana. Tenéis toda la información disponible y necesaria en este informe diario. Por tanto, espero que no os lo perdáis ningún día. Chao.